Vivir en beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate vive en beta, Lead Better. Presenta el Rat Pack, la mesa de editoras, esta mañana acá en Mesa Central. Andrea Vial, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anda tan enojado? Ayer tuvo que ir a La Moneda a conversar con su único jefe, como dice él, el presidente de la República, sobre la conveniencia de bajar el tono. Es verdad que su carácter lo traiciona, pero también existen buenas razones para andar molesto e irritado. Vamos a hablar de todo eso. Angélica Bulnes, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿De qué vamos a hablar? Hace 10 días, Peter Thiel, uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley, estuvo en Chile. Pero su visita fue casi invisible, pese a que... Muy discreta. Sí, pese a que incluyó reuniones hasta en La Moneda. ¿Fue a La Moneda? ¿Qué piso? Sabía que había estado con Johannes Kaiser, pero ¿fue a La Moneda? Fue Peter Thiel, que es el creador de PayPal. exactamente, y el dueño de Palantir, una empresa que está en el ojo del huracán por estos días. Vamos a hablar de la visita de Peter Thiel a Chile, pero partamos, ¿por qué está enojado el ministro de Vivienda, Andrea Vial? Iván Slavko Poduje Capdeville, que acaba de cumplir 58 años y no sabemos si es su ascendencia croata lo que lo impulsa a ser demasiado directo, o será su impaciencia o simplemente rabia acumulada de esos días en que observó, bueno, como observamos todos los chilenos, cómo se destruía parte del patrimonio público. Poduje, arquitecto y urbanista, admirador y fiel seguidor de Ricardo Lago, siempre ha tenido una mirada crítica de cómo se hace ciudad, autor de 2 libros y dueño de una consultora dedicada a la investigación aplicada en estudios urbanos y territoriales. Previo a su cargo, era ya muy activo en la discusión pública, un rato en la televisión, como panelista en Sin Filtro, como también durante su campaña alcalde de Viña que perdió frente a Macarena Ripamonte. Pero hace un montón de años. Muchos Fue años. panelista Fue acá panelista en en esta Tele 13 radio. Radio. Panelista acá, pero acá en página 13 hablaba más de cosas... Habla como de cosas de la ciudad, Sí, como del año claro. 2018. No está en la 2000. política así, No, en la no. política ruda no estaba. No no, está en para la nada. política ruda, no. Pero fue panelista Durante- nuestro mucho tiempo. Sí. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera llegó como asesor del ministro de Vivienda Cristian Monkever, donde participó en el diseño de grandes proyectos urbanos como la Costanera de Puerto Montt, la Villa Panamericana y el Parque Mapocho Río. Y de ahí se sentó en el segundo piso del presidente Piñera. De esos años se lo recuerda como un profesional muy respetuoso, algo que hoy, de acuerdo a quienes lo han visto desenvolverse, es difícil de sostener. Como comentaba una persona que lo conoce bien, está dando la sensación de ser un mal sujeto cuando es justo lo contrario. Si hubiese que enlistar adjetivos para describir al ministro de las últimas semanas, aparecen términos como agresivo, prepotente, impulsivo, maleducado, iracundo, inadecuado políticamente. Todo más o menos nomás los adjetivos. Todo más o menos malo. Sí. Pero ¿qué es lo que lo tiene tan perturbado? Bueno, probablemente no poder echar a andar la máquina de vivienda, que claramente contribuye a la reactivación económica del país, porque se mueve mucho más rápido que obras públicas, y las empresas constructoras están ahí esperando los llamados. Fíjense que históricamente son como 4 llamados al año, ya para los proyectos de vivienda social. Y desde el interior de vivienda comentan que quizás con suerte va a haber uno. Vaya. De ahí la máquina no se mueve. Para algunos esto es una bomba de tiempo. Y eso porque el mismo Poduje ha dicho que no tiene recursos. En general, al Serviu, me comentaban, se le acaba la plata en octubre. Y empieza como a bicicletear para llegar a fin de año. Y en el caso de la administración anterior, se habría acabado, esto es lo que se dice en vivienda, en mayo. Y para pagar a las constructoras hubo que acudir al mecanismo del confirming. En mayo del cosa año como pasado. factoring. Que es una especie de factoring que Claro. hace el ministerio el Servio con las constructoras. Claro, entonces las que constructoras permite reclaman cobrar un a, montón, digamos. claro, permite cobrar a un banco, en este caso Banco Estado, o Banco del Estado, como le dice Como dijo el ministro Campos. el ministro Campos. Tan feliz en la Alameda. Me Han encanta. invertido un montón de plata en cambiarle el nombre al banco, pero bueno. Yo ahora recién le digo Banco Estado. Sí, yo Ya también. hace 2 años 6 le decía meses. Banco del Estado. Bueno, y el banco entonces se queda con un pequeño porcentaje y cobra entonces luego al Servio. Otra razón que se aduce para verlo tan impaciente es que no tiene equipo. No tiene gente de su confianza que se muevan bien al interior del Ministerio de Vivienda, ayudándole a gestionar ese tremendo buque.
Tampoco tiene asesores que lo alimenten de datos o información adicional a la que él maneja. Esto es lo que mira el mundo que lo rodea, que le falta. Y eso comenta también quienes han lidiado en los pasillos de la cartera de vivienda, que es un buque así como tan complejo como el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y para colmo, se le fue una persona clave, que es la directora de la División de Política Habitacional. Y que es la persona que empieza a mover todo esto, porque imagínense lo que es, todos estos proyectos, y las licitaciones, y se adjudica, o sea, es una cosa, una complejidad extrema. 3, llegó al ministerio y se enteró de las dificultades de postventa. Es decir, empresas que no se hacían cargo de problemas una vez que entregaban las obras. Y eso lo sacó de sus casillas porque él como que comenta que vio que este problema era mucho mayor y era como, había como una especie como de laxitud alrededor del problema porque nadie hacía absolutamente nada. Esa era como la sensación que él le daba. Hay un video que muestra cuando él comenta ante un grupo de vecinos en Viña y dice, esta constructora, he venido acá, reviso, me muevo por los pasillos y no hay nadie, nunca hay nadie, aquí pareciera que nadie trabaja y tampoco a nadie lo multan. Entonces eso lo tiene como un poquitito fuera de sí, porque el tema de la postventa lo transformó entonces en una especie de cruzada. Me comentaba alguien que habían ido a una reunión con él, entonces él los primeros 20 minutos habla de este tema. Ese es el tema que lo tiene mal. Hoy Poduje corre entre la Quinta Región y el Biobío buscando la forma de acelerar la reconstrucción. En el camino pelea literalmente con quien se le cruce, sumando enemigos a destajo. Pensemos que además no tiene partido político que lo defienda. Esa es otra debilidad, digamos, que tiene. O sea, lo que lo defiende son sus índices de popularidad. Exacto. La gente, cómo conecta con la gente. Porque aún con todo, como dice un analista reposado, Poduje es el ministro que mejor representa el concepto de emergencia que quiere instalar el gobierno. Porque está ahí en donde las papas queman y conversando se lo ve con en la gente. urgencia. Claro. Se le ve en movimiento permanente, sí. Claro, como que no anda de bonito, pone foco, que ese es otro tema, y su foco, claro, es que el que saca el que saca de quicio alguno, porque su foco es necesito hacer vivienda para la gente que no tiene vivienda. Al costo que sea, digamos, de pelearme con quien sea, o de vilipendiar la ley que se ponga delante mío, como la ley de humedales. Con sus casi 2 metros de estatura, se mueve de un lado a otro, hablando con la gente, buscando soluciones, criticando, pero también empatizando, y aunque se tope con puros problemas, al menos lo que se dice es que da la sensación de que está de verdad preocupado. Es, digamos, una especie como de polvorín en movimiento que ayer aseguró, después de su reunión de casi 1 hora con el presidente de la República, que había quedado muy motivado y feliz después de esta reunión en que supuestamente él no reconoce que le tiraron la oreja, pues la de media oreja de este señor tan grande, sino que que había sido una reunión de trabajo donde se había revisado el plan de lo que venía. Ahora, fue de emergencia, fue más larga, el presidente tuvo que cambiar el itinerario, el vuelo al sur. Y claro que sí, pues, si tiene, o sea, hoy día tiene enemigo dentro de su propio bando, o sea, por decir, dentro de los partidos que están o sea, y hay críticas dentro del gobierno. El ministro García Ruminó ayer dijo que producía cierta incomodidad las formas del ministro de Vivienda. Lo dijo también Andrea Valladares, la presidenta de RN aquí. Había tenido una tensión con la presidenta del Senado, claro, Paulina Núñez, la semana pasada. Bueno, se ha peleado con casi todo RN. Sí, claro, bueno. Para empezar, sí, y probablemente tiene el tiempo en contra hoy día. En una reunión que hubo en Valdivia, donde se peleó con un asesor del ministro de Urresti y con un concejal, hubo un momento en que una de las dirigentes vecinales le dijo, bueno, ministro, la realidad es esta, ¿cuáles son las soluciones? Y fue a tal punto que él le dijo, no, es que no hay soluciones. O sea, reacciona mal porque crea un ambiente donde finalmente lo que él está buscando, que es una reunión para encontrar una solución para un proyecto o un problema habitacional,
termina sin Ahora, soluciones. Esto no es una sorpresa para nadie que les viniera siguiendo la pista, así desde hace rato, que Iván Poduje había hecho como de la indignación parte de su, o sea, no sé si es un diseño, pero la indignación era parte de su discurso. Lo fue en su campaña para ser alcalde de Viña, lo fue en sus intervenciones en los medios en el último tiempo. O sea, no es una novedad que se iba a compartir. No es que podría decir el presidente del gobierno, uy, qué sorpresa que el ministro se comporte así. No. Claro, ahora arrastra, por ejemplo, a las empresas. ¿Él qué hace? En este tema, por ejemplo, de la postventa. Él habla, entonces dice, no, es que las constructoras tienen que responder, que tiene toda la razón, tienen que responder una vez que entregan las obras y tienen que responder rápido, tienen que abrir canales con los propietarios para que puedan hacer su reclamo, etcétera. Como lo haría cualquier constructor. Como lo haría cualquier constructor. De viviendas no sociales, digamos. Claro, entonces él hace este reclamo y esta crítica, pero muy generalizada. Entonces en ella también caen constructoras que hacen bien su trabajo. O sea, pensemos en Chile miles de constructoras, miles. Entonces, en ese sentido se va agarrando enemigos que no son sus enemigos con los que peleó directamente, sino que son unos enemigos colaterales. Claro. Ya, pero así está el panorama. O sea, es como protagonista de esta semana. Sin duda. Y de la semana pasada también, junto con las tensiones con el segundo piso. Y tampoco sabemos cuánto le va a durar la gachada de moño que le tuvo que hacer al presidente. Vamos a ver cómo sigue el caso y vamos a ver cómo se empiezan a cumplir si es que se echa a andar la maquinaria, porque entiendo que son 400.000 viviendas. Sí, y ese es el problema. El compromiso de este gobierno. Y ese es el problema, que están todas las constructoras esperando su llamado. Vaya. Ya, hablemos de Peter Thiel. ¿Qué vino a hacer a Chile? De Peter Thiel. Muchos de los que vayan a ver la muy publicitada película, la secuela del Diablo se viste de Prada o El Diablo se viste a la moda, se van a encontrar ahí con que el villano de turno, además de Miranda, es un multimillonario tecnológico que, según especulan los medios, tiene mucho de Jeff Bezos, pero también, de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pero también otro poco de Peter Thiel, el cofundador de PayPal y actual socio de Palantir, una empresa de software especializada en el análisis de grandes volúmenes de datos que se usan en agencias de inteligencia como la CIA, el Pentágono o la polémica ICE, la Policía Migratoria Estadounidense, para rastrear amenazas de seguridad y planificar operaciones militares. Algo parecido ocurre en esa película No mires hacia arriba, con Leonardo DiCaprio, con Kate Blanchett y otra vez Meryl Streep. Ahí aparece un magnate de Silicon Valley de ideas más que excéntricas, que sueña con la inmortalidad, en lo que se entiende que es una sátira de Elon Musk y también de, otra vez, Peter Thiel. Y es que aunque Thiel es menos famoso que Mark Zuckerberg o de que Elon Musk o que el propio Jeff Bezos, y también más pobre, porque solo ocupa el número 87, esto siempre se está moviendo, pero como el número, alrededor del número 87 en la lista de millonarios de la lista Forbes. Una cosa poca. Claro. No le pongan. No le pongan. Bueno, pero es lo suficientemente influyente como para estar incluso en la categoría de villano de película demócrata de Hollywood. Porque Thiel, esto hay que decirlo, no es que quiera ser el más rico, no es ese su objetivo. Quiere reinventar las reglas, no del mundo de la tecnología, sino que de la sociedad occidental. Chuta. Por eso... Es más peligroso, entonces. Sí, por eso lo llaman el rey filósofo del grupo. Ya, de eso sabemos poquito aquí en Chile, por donde pasó hace 10 días, en una visita que fue casi invisible para los medios. Es más, si no hubiera sido porque José Piñera, el economista y creador del sistema FP, subió a X una foto con Thiel, diciendo que se habían reunido, quizás nunca hubiéramos sabido que estuvo en Santiago. Y de hecho, nadie se enteró de que tuvo un encuentro con el presidente Kast de la Moneda. El único que lo consignó fue Juan Diego Montalva en su... Porque se encontró con él. Porque se encontró. Y lo confesó, dijo que había ido a ver a un amigo el domingo. Al Hotel Mandarín. Y se encontró con Peter Thiel y Johannes Kaiser. Claro, ya. Bueno, esto es muy distinto de lo que pasó en Argentina, donde llegó el 12 de abril con su marido Matt Dassensen, que es un banquero, ex vicepresidente de BlackRock, y sus hijos. Y allí se reunió con autoridades como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, asistió al superclásico entre River y Boca, y el 23 de abril fue recibido por el presidente Milei en la Casa Rosada en un encuentro que el mandatario argentino calificó como maravilloso.
Todo además fue ampliamente seguido por la prensa argentina, incluso los medios internacionales, El País, Bloomberg, que reportaron que el magnate compró una casa de $12 millones en Buenos Aires, en el barrio Parque, y que planea quedarse al menos 2 meses. Ya, entonces, en Argentina esto fue motivo de debate, de conversación, de notas, todavía siguen saliendo notas y columnas, pero para entender el interés que genera Peter Thiel, yo creo que vale la pena contar quién es él, porque acá en Chile... ¿Pero quién lo invitó a Chile? Ya vamos a llegar. Ya. Déjame contarte primero quién es Peter Thiel. Nació en Alemania, se crió en Estados Unidos, estudió filosofía y derecho en la Universidad de Stanford, es un gran jugador de ajedrez, y en el año 98 cofundó PayPal junto a Elon Musk y revolucionaron con eso los pagos en línea. Fue además primer inversionista externo, o sea, el primero que le puso plata a Facebook sin ser uno de los fundadores, y en una de las apuestas más rentables de la historia del capital de riesgo puso $500,000 por el 10% de Facebook. Increíble. Ya, fundó Palantir, que es una empresa, les decía yo, de software que analiza datos para identificar riesgos y amenazas de seguridad y cuyo sistema fue utilizado, se supone, en la captura de Maduro y antes para llegar a Osama Bin Laden. Y los que han estado siguiendo el debate con Anthropic, porque Palantir es el opuesto a Anthropic, pero ustedes no saben que Anthropic es la dueña de la inteligencia Claude. Bueno, claro. Ya, que está en una disputa con Estados Unidos porque quiere ponerle restricciones a cómo se usa. Bueno, pero está totalmente, o sea, Palantir y Anthropic son el opuesto en términos de miradas ideológicas, pero Palantir usa Claude para sus operaciones. Y entonces fue ahí donde se produjo la disputa, porque Anthropic dijo, ¿me están usando a mí para estas cosas? ¿Y con qué restricciones? Y ahí el Pentágono dijo, vamos por Anthropic. Anthropic no quiere como sumarse a la seguridad nacional, pero el problema es que Palantir no puede deshacerse de Claude tan sencillamente porque lo utiliza. Perfecto. O sea, para operar necesita Anthropic. O se demora en cambiar el sistema. Ya. Junto con eso, Thiel tiene ideas muy poco convencionales y se precia de ir contra la corriente. Dice que la sociedad occidental está estancada y es abiertamente crítico de la democracia liberal. Ha dicho que ya no cree que la libertad y la democracia sean compatibles. Fue el primero en Silicon Valley que apoyó a Donald Trump en la elección de 2016, cuando todo Silicon Valley era demócrata. Claro. Después cambiaron, pero en ese momento. Entonces, él fue solo y... El bolsillo los cambió, digamos. Exactamente. Y J.D. Vance no existiría, o sea, no sería vicepresidente sin el apoyo que le ha dado Peter Thiel, porque es básicamente su padrino político. Ya, defiende los monopolios. Para él son la señal de que una empresa creó algo genuinamente nuevo. O sea, está en un mundo muy competitivo, es que no estás haciendo nada nuevo. Lo ver radicalmente innovador es tener el monopolio, porque estás haciendo algo que nadie más está haciendo. Piensa, no, si no se rían, si esto todo además es que no me río, no es como alguien que va así como diciendo frases, sino que todo esto le dedica como mucho tiempo, mucho pensamiento. Exactamente, sí, es un intelectual como de la derecha radical, claro. Muy, muy poderoso. Bueno, y además piensa que el Estado es esencialmente ineficiente, que la regulación frena la innovación, y ha invertido en proyectos para eludir al Estado y la regulación como ciudades flotantes en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción. En 2012 financió en secreto con $10 millones una demanda de Hulk Hogan, el conocido luchador libre, contra el sitio Gawker, que había publicado sin autorización un video sexual de la estrella de la lucha libre. Y Thiel tenía una propia cuenta con ese medio, porque años antes Gawker lo había sacado del closet, él es gay, y lo había sacado del closet sin su autorización. Y entonces le puso $10 millones a la demanda de Hulk Hogan, que ganó. La condena fue de $140 millones y con eso quebró. No, y quebró. Claro. El medio desapareció. Entonces es una cosa súper polémica, porque es como, se supone que un hombre que defiende la libertad, que usa todo su poder para aniquilar al adversario. Exactamente. Bueno, otro episodio llamativo ocurrió ahora en marzo, cuando organizó en Roma una serie de charlas sobre el anticristo. ¿Ya? Él es católico, pero para ti el anticristo no es una figura religiosa abstracta, sino que es el sistema global que en nombre de la paz, de la seguridad, usa el miedo a la tecnología, a la guerra, al calentamiento global para controlar y regularlo todo. Entonces es como, te dicen que te van a salvar, pero en vez de salvarte lo que hacen es apoderarse de todo. Entonces termina lo que él dice, el anticristo es como una sociedad que sacrifica la libertad y el progreso en busca de seguridad. Y bajo esa lógica ha llegado a decir que Greta Thunberg podría encarnarlo. ¿Ya? Bueno, y por eso, y esto lo pone completamente en oposición
por ejemplo, al Papa. Porque el Papa había defendido la postura de que hay que regular la inteligencia artificial y él, por el contrario, dice no hay que regularla. Porque alguien se termina apoderando de todo esto. Y además impide la innovación y el desarrollo. Bueno, ¿cómo llega Peter Thiel a Chile, Andrea? Dicen que está interesado en el sector minero. Pero está interesado mirando ahí. Pero además se suma el mismo como, llamémoslo, turismo ideológico, que lo llevó a Argentina y luego a Chile, que son para el mundo parte del mismo ciclo de gobiernos de la, llámele, nueva derecha, extrema derecha, como quiera. En nuestro país su principal relación, quizás la más importante, es la que tiene con Axel Kaiser, el abogado y doctor en filosofía que tiene una amplia red en el mundo libertario global. Se conocieron en enero de 2020, justo antes de la pandemia, que los dos sufrieron en términos de todas las restricciones que se impusieron, en una reunión en Stanford de la Sociedad Mont-Pelerin, fundada por Friedrich von Hayek, hace muchos años. Y a Thiel le pareció interesante, porque el gran expositor era Peter Thiel, pero también exponía Axel Kaiser. Y lo invitó a comer tiempo después, a su casa en Los Ángeles. Y de ahí se estableció una relación, como se empezaron a tratar. Thiel es fanático del Señor de los Anillos. De hecho, Palantir viene del libro de Tolkien, por eso es el nombre. Y le gustó la novela de fantasía, el libro de Asgard, de Axel Kaiser. Al punto que le ofreció un blurb como una recomendación para cuando lo publique en inglés, que no lo publicaba en inglés todavía, entonces no lo ha usado. Y lo invitó a una de sus conferencias Hereticón, que son conferencias en que se promueve la discusión de, dicen ellos, delitos del pensamiento, o sea, como de puras ideas heréticas. Kaiser fue el enlace de la visita y lo ayudó a gestionarla. Thiel se instaló en el Hotel Mandarín, donde recibió a varios interlocutores. Uno de ellos fue Johannes Kaiser, el hermano de Axel Kaiser, ex candidato presidencial, con quien tuvo 2 horas de conversación. El exdiputado no me quiso dar muchos detalles, me dice, una conversación privada, yo no revelo conversaciones privadas, pero me dijo que hablaron de economía, de seguridad, de cómo se está perfilando la dinámica entre izquierda y derecha en Chile y en el mundo. Y también como de estas ideas como, si la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico hoy día tiene un potencial peligroso, bueno, es mejor que esté en manos de un libertario que no se quiere apoderar de todo como Peter Thiel, como un poco esa discusión. Y según Johannes Kaiser, Thiel quería sobre todo tener como una buena conversación interesante y hacerse una idea de la estabilidad política del país. Quería entender un poco sobre eso. El día anterior, Thiel había recibido a José Piñera, quien fue el primero en dar la voz de alerta con una publicación en X, en que contó que había disfrutado mucho esta conversación sobre el milagro chileno y las tendencias mundiales. Y en un podcast después reveló que el tema central fue el sistema de capitalización chileno. Entonces él contó un poco lo que él le había contado de su propia historia, pero no contó lo que Peter Thiel le había dicho, porque dijo que él tampoco revela conversaciones privadas. Todos encuentros sin registro oficial. Y lo mismo ocurrió en la visita a La Moneda, que tuvo lugar el viernes 24 de abril, al día siguiente del encuentro con Milei en Buenos Aires. Y con su equipo de seguridad se reunió con el presidente Kast y hasta donde se sabe, entiendo que también estaba con Alejandra Irarrázaval. Y digo, hasta donde se sabe, porque desde el gobierno, yo ayer cuando empecé a preguntar, fue como hermetismo total. Nadie me quería confirmar, nadie recordaba, nadie había estado ahí, no sé quién eres, no sé quién soy, no sé nada. Pero como que no debería, ¿o no? O sea, es un encuentro ¿sí? Como con un personaje más o menos relevante hoy día en el mundo. Ya más ocurrió en La Moneda, en horario me imagino, de trabajo, ¿no? No sabemos si fue una reunión de horas, si fue una cosa al pasar, pero que estuvo ahí y nadie se acuerda de nada. Pregunté en todos los bandos. Pero con el presidente. Con el presidente. Estuvo con el presidente. Y con el jefe del segundo piso. Eso me dicen que habría estado okay, o el canciller. O el canciller. Ya, no, pero había sido un encuentro, ¿saben? Pero estuvo ahí en La Moneda de visita a Peter Thiel, todo bien distinto a lo que pasó en Argentina, que fue como todo. ¿Seguridad? Tampoco. Bueno, uno de los temas en Argentina es que como que se especula que se podría estar hablando de temas de seguridad, de contratos con Palantir, no es nada oficial, pero como una de las preguntas que hay en Argentina sí no se está hablando de eso. Así que ¿y registro de lobby tampoco hay? Es que no alcancé a ver esa parte. Y esa diferencia, bueno, la diferencia entre Argentina y Chile en relación a esta visita, tal vez dice más de Chile que de la diferencia entre Chile y Argentina que de Peter Thiel. Ya, eso con el creador de PayPal que estuvo de visita en Chile y en el Palacio de la Moneda. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Andrea Vial? Mira, hoy día se va a presentar un proyecto de ley muy interesante que lo firma un grupo transversal de diputados sobre
Distinción es un proyecto que regula la publicidad y los contenidos adictivos para proteger a los niños en el mundo digital. Es un poquito misceláneo, encontré yo por lo que acabo de mirar, porque toca muchos aspectos. Pero se preocupa en el fondo de los contenidos adictivos. Exacto. O sea, digamos, de la adicción a las nuevas tecnologías y prohíbe el acceso a redes sociales y otras plataformas. Se presenta hoy. La Andrea Vial la semana pasada en Página 13 estuvo hablando precisamente de la experiencia en este sentido de Australia. Sí. Como de los primeros meses, ¿qué ha pasado en Australia desde que se impuso una ley de ese tipo? Es bueno echarle una mirada una oída a ese capítulo. Está en tele13radio.cl. Atentos a Angélica Bulnes. Bueno, la oposición pareciera como recuperar bríos tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo de ayer, que si bien destaca que el proyecto de reconstrucción nacional promueve el crecimiento económico, advierte riesgos fiscales más o menos significativos que de no mitigarse podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces todo esto va a ser tema hoy, donde continúa la discusión. Danilo Herrera hace un pormenorizado detalle de lo que viene en relación al cientista político. Muy bueno. Hoy día están citados los ministros de Vivienda, Poduje, el de Trabajo, Tomás Rao, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y en la tarde el panel de expertos, Matías Acevedo, Mario Marcel, Andrea Repeto, Klaus Schmidt-Hebel, Ignacio Briones, Alejandro Weber, Jorge Berrío, Luis Eduardo Escobar, Michelle Lavé, Carolina Fuenzalía, entre otros. O sea, hoy día va a ser... Todos están citados hoy día. ¿Se acuerdan con la celeridad con que esto se está viendo? Para mañana, la expectativa es votar en general el proyecto. Y después dar plazo para las indicaciones hasta la medianoche del lunes 11 y avanzar en la votación particular los días martes 12 y 13. Me decían que en el mundo como de la centroizquierda de macroeconomistas había harta satisfacción por lo robusta la institucionalidad del Consejo Fiscal Autónomo, que dicen resistió cualquier insinuación, cualquier presión, si quieres llamarlo de esa manera, y fue particularmente duro con el proyecto de reconstrucción en su informe ayer. Y es interesante lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo ayer antes de ir a la Cámara de Diputados en el Senado, que dice, lo estoy parafraseando, pero dice, estamos cada vez más demandados, nos piden cada vez como que nos pronunciemos por más cosas, precisamente porque hay una situación de déficit fiscal y que además lo hagamos más rápido. Entonces dijo, tal vez deberíamos repensar como la fuerza y la forma en que funciona el Consejo Fiscal Autónomo para que dé para lo que se les está pidiendo en estos tiempos. Con Angélica Bulnes, con Andrea Vial, el Red Pack de hoy, una presentación de Vivir en Beta, es capacitar para crecer. E-Class Corporate, vive en Beta, live better. Que tengan un estupendo miércoles. Buenos días. Buenos días. Buenos días.